día de hoy vamos a estar viendo el ciclo de vida del componente a través de los hooks de manipulación. ¿Vale? Para ello vamos a comenzar con el setup, que en sí inicializa el componente configurando el estado y las propiedades. En este método se llama una sola vez. Este método se llama una sola vez y se llama antes que se realice cualquier renderizado o actualización. Es en el setup, ¿vale? Donde se pueden definir el estado inicial, vincular datos reactivos o preparar lógica que se necesite tener lista antes de comenzar a trabajar con el componente. Ok, para ello nos vamos a ir a nuestra clase. Le hemos llamado Live Component y la estamos heredando del componente de O. Vale, vamos a crear el setup, que tiene la siguiente estructura. Vale, es una función el cual podemos instanciar, como su descripción así lo refiere, variables de estado o valores que vayamos a utilizar durante el ciclo de vida del componente. Ok, vamos a instanciar esto así. Y así sería la implementación del setup. Como regla general, todos los hooks que manipulan el ciclo de vida de la aplicación van dentro de este setup, ¿vale? Porque es aquí donde se crea todo el contexto del componente, ¿de acuerdo? O sea, todos los hooks que vayamos a ir viendo en este video van a ir dentro siempre de setup. Ok, vale, dicho esto, ya terminamos con el setup. Luego, una vez que se configura el componente, pudiéramos manipular el will start. ¿Qué es el will start? Bueno, en el will start se utiliza para realizar tareas asincrónicas. En él se realizan tareas asincrónicas, ya que recibe un callback asincrónico y se dispara antes del primer renderizado. Es ideal para inicializar datos que se necesitan para el primer renderizado del componente, ¿de acuerdo? O sea, antes del render va el will start. O sea, se puede disparar el will start. Y como otra regla general, los hooks, excepto el setup, vienen precedidos de la palabra on. Ok, vale, vamos a ver cómo podemos implementarlo. Ok, es un callback, como su nombre lo dice. O sea, recibe como parámetro un callback asincrónico. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos definir, no sé, vamos a instanciar algún tipo de data, ¿no? O sea, vamos a rellenar algún tipo de data para tener la lista a la hora de poder fetch data, ¿ok? A la hora de poder renderizar el componente. Ok, esto se está quejando porque no lo hemos importado, ¿ok? Además, aquí se nos olvidó importar el use state, no se nos puede olvidar, ¿vale? Y on will start. Y aquí también se está quejando porque efectivamente hemos dicho de que esta función va dentro del setup, ¿de acuerdo? Por eso se está quejando. Por eso se está quejando, ¿de acuerdo? Vale, entonces continuamos. Luego existe el will render, que se ejecuta justo antes de que el componente sea renderizado. O sea, antes de que el componente se renderice, se puede disparar el render, el will render, ¿verdad? Y es utilizado para preparar algún tipo de dato o de lógica que debe estar lista justo antes de que se dibuje en pantalla o se renderice en pantalla el componente. Vale, lo vamos a hacer simple. Simplemente vamos a colocar aquí vamos a colocar el will render. Es will render.
Y aquí lo vamos a hacer simple poniendo un console log. Esto se dispara antes de que se ejecute el render. ¿De acuerdo? Dicho esto, volvemos a nuestro ScaliDraw y veamos. Luego se renderiza el componente. Una vez que tenemos, una vez que hemos definido aquí el will render, se renderiza el componente y justo tenemos un renderit, que es cuando el componente ya ha sido renderizado en pantalla. O sea, se invoca justo después de que el componente ha sido renderizado y puede ser utilizado para realizar tareas que dependan de la existencia del DOM del componente, como la inicialización de librerías que interactúan con el DOM. Ok, no es cualquiera, o sea, es con algunas librerías que reaccionan con el DOM. Y lo vamos a ver. Su hook es onRender, ¿verdad? Vamos a buscarlo. onRender. Renderit. ¿Vale? Renderit. Y lo vamos a importar desde aquí. También lo vamos a importar. Ah, se me olvidó decir que esto no es asincrónico, ¿no? Esto no es solo el onWillStart. Esto recibe un callback que no es asincrónico, ¿vale? Y aquí es has. En vez de will, aquí es has been rendered. Has been rendered, ¿ok? O sea, este antes de renderizarse el componente y este justo después de haberse renderizado el componente y pintado en pantalla, ¿ok? Vale, ténganlo en cuenta. Tengámoslo en cuenta. Continuemos. Vale. También, una vez que ha sido renderizado, una vez que ha sido renderizado o disparado el onRenderit, se monta en el DOM el componente. Pero justo antes de que se monte el componente o después que se monte el componente, tenemos el will mounted. ¿Ok? Que se llama después que el componente ha sido renderizado y agregado al DOM. Y esta es útil para manipulaciones del DOM o inicializar integraciones que requieran que el componente esté completamente en el DOM. ¿Ok? ¿Vale? Es muy similar al onRender, pero ya este ya va mucho más allá porque ya en el WinMounted nos aseguramos de que los elementos ya están montados en el DOM y se hace ciertas manipulaciones con el DOM. Ok, o sea, ya está listo para usarse. Es una carga completa del elemento. Y dentro de ella, por ejemplo, podemos agregar escuchadores de evento a los elementos del DOM. Vamos a hacer un ejemplo. Ok, will mount. Will mount, ¿vale? Ok, a ver, el hook es on will mounted. On will mounted. Vale, vamos a definirlo por acá. Y también recibe como callback. También recibe como parámetro un callback. ¿De acuerdo? Con will mounted. Vamos a hacer lo siguiente. Query selection. Query selector. Ok. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a escoger el botón. Y a él le vamos a agregar listener
al event listener, un oyente del tipo click, y lo que voy a hacer es incrementar. Ok, vamos a incrementar el elemento en 1. Ok, esta función no está creada, pero para el propósito del video lo pudiéramos crear, pero simplemente pudiéramos implementar que este contador se vaya incrementando en 1, ¿no? Vale, pero el objetivo del curso es que veamos, o sea, el objetivo de este video es que veamos en sí la utilidad que tiene el hook que manipula el ciclo de vida, ¿ok? Vale, volvemos. Vale, ahora el ciclo de vida al principio no les comenté, pero el ciclo de vida se divide en 3 fases fundamentales: la fase de creación, la fase de actualización y la fase de destrucción. Hasta el Will Mounted es todo lo referente al proceso de creación del componente, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de creación del componente. Ahora vamos a ver el update, que igual interactúa con la creación, ¿no? El update, dentro del update tenemos el will update props, ¿vale? Que se invoca justo antes de que se actualicen las propiedades del componente. Aquí se pueden implementar lógica que reaccione a cambios a las propiedades antes que el componente se vuelva a renderizar. Por ejemplo, supongamos que cambian las propiedades. Si cambian las propiedades, se dispara el will update props. ¿Cómo lo vamos a implementar? Bueno, vamos a implementarlo. On will update props. Este también recibe un callback. De hecho, todos reciben callback. Vale, supongamos que tenemos el cambio que va a escuchar es la próxima propiedad, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es retornar return this. Supongamos que tenemos una función this data y queremos cambiar la funcionalidad, o sea, queremos cambiar algún tipo de lógica dentro de implementada en esa función. Bueno, pues le pasamos el ID, un ejemplo, esta vez actualizando el ID de la nueva props, props, y así estaríamos implementando el método onWillUpdateProps, que se va a disparar como le dijimos cuando hay algún cambio de propiedad en el componente, ¿ok? La acción de esta lo que va a hacer es que, por ejemplo, se renderice una vez más el componente y demos paso a willPatch. ¿Qué es willPatch? Bueno, willPatch se llama justo antes de que el DOM sea parcheado, o sea, sea reemplazado con los nuevos datos. Se puede usar este método para preparar cualquier cambio en el DOM que necesite ser manejado justo antes de que OU aplique las diferencias en el DOM, ¿ok? O sea, se renderiza el componente, pero si disparamos el willPatch justo antes de que se renderice todo el componente o que se actualice el DOM, justo antes de que se actualice el DOM, podemos hacer determinadas acciones, ¿ok? ¿Qué acciones podemos realizar? Bueno, vamos a verlo en acción. onWill. Se me olvidaba. Ustedes no se lo olviden, Ustedes tienen que registrar, o sea, importar. Aquí sería onWillPath, ¿vale? Y también recibes como parámetro un callback, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a poner scroll. Vamos a escuchar al scroll, el estado que tenga el scroll, y en todo momento para obtener sus datos, ¿no?
¿vale? Es un ejemplo. Podemos, por ejemplo, escuchar cuando la lógica estará implementada en esta función, pero la manipulación estaría aquí, ¿ok? Y lo que haríamos es tener en todo momento el estado del scroll de ese componente, ¿ok? Vale. Una vez que haya sido se haya configurado el will patch, entonces se actualiza el DOM. Justo después que se actualice el DOM, tenemos el patch it, que se invoca justo después de que el DOM ha sido parchado, o sea, ha sido reemplazado, y es útil para realizar ajustes finales o reacciones a las actualizaciones del DOM, ¿ok? O sea, una vez que todo se ha terminado de renderizar, de actualizar el DOM, entonces podemos hacer ciertas acciones en este elemento, ¿ok? Como por ejemplo, supongamos que tenemos, o sea, queremos igual y de igual forma, una vez que concluya el montaje del componente, bueno, pues capturar nuevamente hacia dónde fue el scroll, ¿no? Hacia dónde, o sea, es la misma implementación de la función, solo que aquí antes y aquí después, ¿vale? Antes de actualizar el DOM y después de actualizar el DOM. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pasamos a una nueva fase que es la fase de destrucción, ¿vale? En esta fase de destrucción tenemos el ciclo de vida will unmounted, que como su nombre lo dice, es la antítesis o lo contrario de el will mounted. ¿Ok? ¿Cómo podemos? Vamos a hacer una pequeña implementación. De hecho, esto no lo hemos importado. Y creo que tampoco on will path. Vale. Y ahora vamos a registrar el unmounted. Unmounted, ok. On will unmounted. Vamos a ponerlo. También es un callback. Recibe un callback. Todos reciben un callback. Y realmente lo que vamos a hacer es, si aquí lo registramos, aquí lo vamos a remover. Aquí no es add, sino es remove. Ok, ahí lo vamos a remover el oyente de clic a este botón. Ok, eso sería una utilidad práctica de el unmount. Luego que tenemos el unmount, entonces le damos paso al will destroy, que se llama justo antes de que el componente sea destruido. Aquí se pueden limpiar cualquier tipo de recurso que el componente haya administrado, como conexiones a base de datos, suscripciones, entre otras cosas que pueden estar quedando, o sea, recursos que pueden estar siendo liberados. ¿Ok? Vamos a ver cómo se implementa. Vamos a hacerlo simple. Simplemente on. Aquí sería on will destroy. On will destroy. Destroy. Ok. On will destroy también es un callback. Recibe un callback. ¿Vale? Y aquí simplemente vamos a hacer un console log. Aquí vamos a hacer un pequeño console log. Y aquí sería component will be destroyed. ¿Vale? El componente ha sido destruido. ¿Vale? Ahora, si bien el ciclo de vida tiene fases de creación, actualización y destrucción, existe un último un último elemento en el ciclo de vida, que es el error. El error no es ni de destrucción, update o creación, sino que permanece durante todas las fases, escuchando cualquier error que ocurra dentro dentro de los hooks
meramente dicho del ciclo de vida, ¿ok? Y además de eso tiene un hook para manipularlo. Vamos a ver cómo lo podemos implementar, que es on error. Y a mí se me olvidó, a ustedes no se lo olvide, por favor. Puede ser que se le dé un error, ¿vale? Y aquí de paso on error. Ok, y aquí sería también es un callback. También es un callback que, por ejemplo, voy a recibir por parámetro el error. Y ups, ok, el error. Y aquí lo que voy a hacer es precisamente hacer un console error. Ok, vamos a hacer un console error. Ok, and error. Ocurre, vale, y por supuesto el error devuelve el error. Ok, y se cannot find the you mean error. No, claro, porque es así. Ok, así, ahora sí quedó, vale. Y así completamos el ciclo de vida de los hooks. En resumen, existen varias fases del ciclo de vida de los componentes. La fase de creación, en el cual se encuentran el setup, will start, will render, el rendered y el will mounted. Ok, la fase de actualización, el cual se encuentra el will update, props, el will patch y el patch it. Y en la fase de destrucción, que se encuentra el will unmounted y el will destroy. Y adicionalmente a eso, durante todo el ciclo de vida, pues tenemos uno adicional, que es el error, que se manipula con el hook on error. De acuerdo, como regla general, todos estos hooks, ¿vale?, se inicializan y reciben como parámetro un callback y se deben de implementar dentro del setup, por obvias razones, ¿no? ¿Okay? Se debe implementar siempre en el setup. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Si te fue de mucha utilidad, dale al botón de me gusta, compártelo con tus compañeros y nos vemos en un próximo encuentro. Chao, chao.